Te recuerdo que estás en Paja Mental Radio. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Y aquí con todos vosotros de nuevo. Y nada, pues vamos a ver qué programa se da hoy. Yo espero que se dé un programa, como lo tengo visualizado, un programa interesante. Acordaros que esto es paja mental, ¿eh? Y es invención con un poco de todo. Y digamos que es una idea para escribir un libro, un guión, y son pues ideas que voy a ir comentando y que espero pues que os guste. Y que he intentado hacer un directo y lo he anulado porque es que a mí los directos, estar ahí, esperar a que eso sume gente y visualizaciones, pues a mí la verdad es que me desespera. Primero porque tampoco se merece la persona que está ahí, una o dos personas, que se añadan más gente y no puedo hablar yo lo que quiero decir hasta que haya una cierta cantidad. Entonces, pues tener a las personas ahí viendo mi rostro o un número 1, 2, 3, pues la verdad es que paso. Y como este es un canal muy pequeñito, pues me conformo con que este vídeo llegue a los de siempre, a esas 20, 30 personas y punto pelota. ¿Para qué más? Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que os quiero contar, con esta historia. Hace ya vídeos atrás, cuando os comentaba un poco el tema de la conspiración, de lo que yo pues pensaba y pienso sobre la conspiración o sobre los canales que hay de conspiración, etcétera. Pues bueno, queda muy bien, algunos pues están acertando en el sentido de que bueno, pues, pero siempre os dije que eso, pues bueno, tiende a un serie de grupos, etcétera, que no los tengo muy claros yo. Y os contaba en esos vídeos que realmente la conspiración que nos hacen ver, que nos dicen quiénes son, etcétera, pues realmente yo no me la creo. O sea, sí, son parte, bueno, bien, son fichas de un ajedrez, pero son peones, por llamarlo de alguna manera, que pues despistan o llevan la atención hacia unos grupos, unas personas, y empiezan a hacerse pajas mentales como las mías. Por lo tanto, no me creo toda esta gente que dicen que son los que mueven los hilos, etcétera. Hay unos grupos que son de los que quiero hablaros, sobre todo de uno fundamental, que es el que está ahora actuando más que nunca. Y se trata de las mafias.
Y estas mafias, que son, por ejemplo, la japonesa, la china, la rusa, por supuesto, la de Roma, la romana, por llamarlo de alguna manera, para definirlo ahí que nos entendamos, y una mafia que es la que ahora, hoy día, está dando duro. Como mafia, pues se entiende todo aquel grupo o asociación o familiares, en este caso es una comunidad. En algunas personas los tratan como secta, pero bueno, son, según su denominación, es religioso, es un movimiento religioso del judaísmo. Y todas las mafias operan en sus zonas. La japonesa pues opera pues, sobre todo en Japón, pero también en otros países, pero tienen otras características que no son, bélicas, en el sentido de desarrollar y de formar y crear guerras, ¿no? Son mafias que están más pues en el tema de contrabando, en tema, por supuesto, religioso. Todas las mafias atienden a una religión, y bajo ese paraguas religioso pues actúan. Y bueno, pues tienen sus rituales, todos son muy buenos, van a sus ceremonias, cumplen con su diezmo y de alguna forma pues parecen que piden perdón por sus pecados cuando luego pues hacen sufrir a mucha gente. La China, por lo tanto, igual, la China es otra mafia que sí actúa en la parte de Europa, sobre todo Asia, pero europea y americana, y no tocan, nada más que tocan a los suyos. Indirectamente tocan a otros grupos, como grupos políticos de Latinoamérica, etcétera, pero se les llama lobby, pero son prácticamente reglas mafiosas. O sea, pero como digo, no son tan criminales en ese sentido. Entre ellos sí, entre ellos tienen unas ciertas leyes de honor y ojito. Luego está la romana, que como os dije, pues es la religión católica romana, y la cual pues cubre prácticamente el planeta. Y sobre todo actúan en Europa, Inglaterra y Estados Unidos. Esta mafia tiene unos grupos que son grupos, vamos a llamarlo militares, ¿no? Su brazo armado o duro, y que son los jesuitas. Luego voy a profundizar. Acordaros que es una paja mental, esto es una invención absolutamente mía. No tenéis que creeros lo que os digo, es una creación mía. Y luego hay una que viene de la raza, de la línea judaica, pero se llama, ¿cómo se llama? Esperar, religión jasídica. Y tienen un grupo, o bueno, un grupo no, es un movimiento ortodoxo, a ellos les gusta que se le digan ultra ortodoxo, que se llama Chabad Lubavitch.
me imagino que la habéis oído hablar. Digamos, sus oficinas principales están en Brooklyn y también tienen oficinas bastante importantes en el Valle de Houston. Pero de la que más se oyen es la de Brooklyn, ¿no? Y esta, vamos a seguir llamándola como la denominan algunos, secta, pues es la que hoy día está actuando. Y es de la que yo voy a hablar un poquito, ¿no? Un poquito. Para un libro o un guión. Toda religión tiene dos lados, como todo. Tiene un lado que es, digamos, que se denominan los modernistas, demócratas, progresistas, que, por ejemplo, en la romana, pues el difunto papa era jesuita, que es los que siguen, digamos, los que han querido cambiar y los que están siempre en continuo cambio porque entienden que, bueno, el mundo evoluciona y tienen que ir a la par de esa evolución. Y luego están los tradicionalistas, que suelen ser nacionalistas y que no quieren que nada cambie. Siguen queriendo que sus rituales, sus leyes, sus normas, todo, o sea, sean igual, entre comillas, porque eso, como digo, estas son cosas que están ahí, pero que luego por debajo se mueven otras cosas. Dentro de estas dos facciones, digamos, progresistas, demócratas o modernistas, pues atienden a un segmento de ideología política y los tradicionalistas o nacionalistas también atienden a los nacionalistas. En este momento, pues, es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y dentro de estas dos divisiones, alineamientos, que, pues bueno, que lo tiene todo, porque eso, toda religión, la evangélica también lo tiene. Que luego, pues, uniré un poco la evangélica con este grupo religioso de Jabat. Y la evangélica tiene un grupo que están en continuo, digamos, de hecho, no se han separado, pero se han creado sus propias asociaciones porque entienden que hay que cambiar, que ya no era, digamos, los mensajes ni la filosofía religiosa de Martin Luther King, de Lutero, y pues que requiere de una modernización, y los hay pues tradicionalistas que no, que quieren ser luteranos 100%, aunque, como digo, los evangelios, la religión evangélica nace de el protestantismo. Y luego hay muchas ramas y todo eso, pero bueno, ya no nos vamos a meter en eso. Toda religión, por eso es mafiosa, porque es totalmente financiera. Se sustenta, además de los feligreses, también de donaciones y de extorsiones, y todas tienen también bancos, dirigen bancos. Si no lo tienen a su nombre, hay otros que dirigen bancos, o sea, están en los puestos más altos de estas compañías bancarias, con lo cual, pues, para limpiar, para mover, para hacer todo y para subsistir y poder, pues, de alguna forma, seguir con sus buenaventuranzas.
religiosa. Luego, digamos que estas religiones, cada religión tiene otros dos alineamientos, que es de la inmanencia y de la trascendencia. La inmanencia dice que Dios abarca y se manifiesta en el mundo material. Dígase, materialistas. Y la trascendencia es lo contrario. Dios se manifiesta en el interior del ser humano, en lo espiritual, en el espíritu del ser humano, en el universo espiritual, y hay, digamos, semidioses, deidades, angelicales. Y estos dos alineamientos también cada religión pues tiene. Tiene los que dicen, bueno, ok, vamos a misa, mantenemos las leyes de la Biblia o del Talmud o de la Torá, pero sin olvidar que vivimos en un mundo terrenal. Por lo tanto, tenemos que vivir en este mundo terrenal y como Dios se manifiesta en todo lo material, pues el que tengamos millones, el que tengamos posesiones, el que tengamos todo lo que sea materialismo, significa que ahí está Dios, que eso te lo pone Dios. Bueno, y más cuando se vive en esta, digamos, en este momento tierra-tierra, periodo tierra, revolución tierra, más denso imposible, más materialista imposible. Con lo cual ellos, a través de esa fuerza que saben que están viviendo, que estamos viviendo un periodo terrestre y una revolución terrestre, aunque estemos saliendo de esa revolución ya, hacia un aspecto un poco más espiritual, pero se aprovechan de esa energía para adquirir, para tener poder material. Y la trascendencia, pues, es la parte, digamos, de esas religiones en la cual, pues, los ritos, las invocaciones a ciertas deidades y el alabar a un Dios omnipotente, omnipresente, pero que dirige o que influye en el espíritu, no en la carne. Entonces, cuando tenemos una religión que tiene estas dos vertientes, pues, ¿qué tenemos un lado? Por ejemplo, en el lado de la romana tenemos el Opus Dei. Acordaros, y siempre voy a hacer un inciso en esto, paja mental mía. No tiene que ser así, y simplemente suelto mi imaginación, porque soy muy pajero mental y ya está. El Opus Dei es la rama tradicionalista de la religión católica que mantiene las tradiciones 100%, hasta su forma de vestir, su forma de vivir la familia, manejando ciertos poderes económicos, pero entre ellos, nada más. En cambio, la Orden de Jesús, jesuitas, van a lo material porque saben, es en ese aspecto que están en el mundo material, por tanto, tienen que usar todo lo que esté en el mundo material para sus objetivos. Y sus objetivos son, si lo pusiéramos en un plano político, pues serían los progresistas, los demócratas, etcétera. Esos serían los, digamos, el cambio y lo que atienden este grupo. Poder a través del dinero,
pero para cambiar políticas y, según ellos, para que evolucione el mundo y su religión. De ahí, pues, como vuelve a decir el difunto Papa, pues era progresista y quería un cambio de la Iglesia. Estaba en esa rama jesuística y, pues bueno, pues tuvo lo que, y duró el tiempo que intentó meter políticas, intentó apoyar a gobiernos, y si os fijáis, todos aquellos políticos, empresarios, etcétera, que se hacían la foto con él, era para decir de alguna forma a los que sabían ver la foto en qué parte estaban y a qué grupo pertenecían. Y esa es la lucha que hoy día hay de los, vamos a llamarlos modernistas y los tradicionalistas, los que entienden que tienen que cambiar las cosas, tienen que evolucionar, siempre, claro, o sea, siempre con, pues con esa filosofía religiosa o teología de la religión, pero sí dar algunos cambios. Y de hecho, en la judía también. En la judía hay una facción que es que se mueve a niveles mafiosos, con técnicas mafiosas, de extorsión, de provocación, de eliminación. Y luego hay unas facciones que son modernistas, claramente, no están dentro de la ortodoxia, que sí abogan y apelan, pues, a ciertos cambios en la religión judía, como puede ser el tema de género, etcétera. Están en la zona de progresistas y demócratas. Y de la que vamos a hablar, que es la más dura, la facción más dura y de la que está causando mucho dolor, es de la Chabad Lubavitch. Este movimiento religioso, y fijaros qué casualidad, que nace en el siglo XVIII en lo que es hoy Ucrania Occidental. Ucrania Occidental. El rabino, que decían que era un mesías, es curioso porque el rabino que se llamaba, el nombre del rabino, sabéis que los rabinos tienen su nombre y luego un sobrenombre, que es el nombre, por decirlo, rabínico, ¿no? Baal Shem Tov, creo que lo tengo por aquí apuntado, porque tela marinera. Sí, Baal Shem Tov, que significa maestro del buen nombre, pero Baal, maestro del buen nombre. Era seguidor de una línea de la Cábala que se llama luriánica, la cual, pues, desarrollaba una nueva visión de la creación. Este rabino, este Baal Shem Tov, se le conocía porque hacía milagros, supuestamente. Se le ha llegado a denominar como chamán, como curandero, como místico, por supuesto. Y él supuestamente hacía estos milagros en el siglo XVIII, 1769, creo, recordar, no me acuerdo. Las fechas y los nombres para mí son... Pues supuestamente tenía el conocimiento, oír bien, del nombre secreto de Dios. Y usando el nombre secreto de Dios, hacía milagros de sanación.
y otro tipo de milagros. Luego, digamos que este movimiento jasídico, religioso jasídico, de este fundador, pues se va desarrollando en Ucrania, y el séptimo rabino es el que escribe una serie de, no sé cómo lo llaman los judíos, pero de estamentos o visiones que recibe, porque le llamaban también, que le denominaban como Mesías, y su nombre es Menachem Mandel. Este era su nombre. Este individuo que era la séptima dinastía, séptima dinastía, si no vamos a la cábala, el 7, es lo material, el mundo terrenal, el 8 es ya lo trascendental, el espiritual. Escribe una serie de cosas, interpretaciones de la Torá, porque la Torá es el libro en el que siguen la religión judaica, el judaísmo, y digamos que ellos dicen que la Torá les habla. Deben ser que ahora abren la Torá, pum, hacen una pregunta, como yo lo hacía hace paquetón de tiempo, no con la Torá, con otros libros, hacías una pregunta mental, pasabas así la mano y la abrías en una página y ahí era un mensaje. Pues luego voy a ir a lo que dijo este rabino, que fue uno de los rabinos más importantes e influyentes del siglo XX, que digamos que fue el que cambió esta secta, Chabad Lubavitch, para conformarla o para dirigirla hacia lo que es hoy y lo que está haciendo hoy. Curioso. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden cambiar el lugar de esta secta o este movimiento religioso jasídico del Chabad a Brooklyn, y también se instalan en el valle de Hudson. Salen después de la Segunda Guerra Mundial y se sitúan en Estados Unidos. Hay que ver qué gobierno, quién estaba en el poder para que les apoyase en todo. Pasa el tiempo y hace 57 años nace un tal Berel Lazar. Berel Lazar. Nace en Nápoles, Italia, se mudan a la URSS y ahí entra en Chabad, porque Chabad tenía sus centros religiosos, educativos, y se hace rabino. Con 57 años, este rabino es uno de los más importantes de la Confederación de Comunidades Judías de la URSS. De hecho, se le denomina o se le llama el rabino de Putin. Este rabino, que no está dentro de los mandamases, porque no quiere estar, los mandamases son otros, que son los que dan la cara, pero este rabino, el rabino de Putin, con 57 años, joven, coge y lleva a cabo
la inmanencia, que es lo que os he dicho antes. El que el Dios, digamos, cubre, aborda y se manifiesta en todo el mundo material. Lo coge para sí, ya lo habían cogido su grupo, pero él, digamos que lo desarrolla ya a unos niveles, pues son a los que estamos hoy día. Entonces, este individuo, que es uno de los rabinos más respetados de la oligarquía rusa, son Ashkenazi, y este individuo, Berel Lazar, es Ashkenazi, pues crea un circuito de conexión entre los oligarcas judíos rusos, que son los que tienen todo el poder económico en la URSS, y Putin. Y lo enlaza unas oficinas en Ucrania y en Moscú, enlazan toda la información y todos los contactos hacia la oficina de Brooklyn. O sea que en la oficina de Brooklyn, ahí, algunos oligarcas o mensajeros de oligarcas se presentan y tienen reuniones en estas oficinas de Brooklyn, de Chabad Lubavitch, para empezar a concretizar, para empezar a mover sus hilos de poder psicopáticos bajo el paraguas de la ultraortodoxia. Una de las cosas que tiene el Chabad Lubavitch es que, aun siendo ultraortodoxo, crean una red de instituciones en todo el mundo, siendo una de las mayores de los movimientos ortodoxos de judío, es lo más expandido. Estas, digamos, oficinas están repartidas por todo el mundo, desde África, Asia, por todo el mundo están repartidos, bajo el paraguas de que son instituciones que cubren necesidades, dígase religiosas, educativas y alimentarias. Reparten alimentos a gente pobre, no necesariamente judíos, crean escuelas, construyen sinagogas y aceptan, claro, estos son puntos como que son, digamos, claves para tener reuniones, para moverse y tener, pues, lugares donde tener reuniones y tener la zona controlada. Lo curioso de Chabad o de Chabad es que aceptan a todo tipo de judío o ashkenazi que no sean, aunque no sean tradicionalistas, porque ellos defienden, están dentro, como os he dicho, del aspecto tradicionalistas, nacionalistas, trompeteros. Aceptan a cualquier judío, aunque no sea practicante. Ojo, aunque no seas practicante, pero que te identifiques con la religión judía, que hagas los rituales de la mañana, pero aunque no vayas a la sinagoga, ellos te aceptan. Curioso. Que sean tan tradicionalistas, pero que luego abran. Porque entienden que abrir sus puertas a hermanos judíos, pero que aunque no sean 100% tradicionalistas en el sentido de que no cumplan con sus normas de ir a la sinagoga, de practicar, da igual. De ahí pues que el trompetas y su yerno pues
estén, porque pueden estar perfectamente, pueden estar. O sea, es curioso que sean ultraortodoxos, pero que luego permitan integrantes que no lo sean y que son, pues bueno, yo sí, mi padre eran judíos o lo que sea, o sefardíes y tal, quiero entrar ahí, pero bueno, y encima tienen un dicho ellos, que es, guarda las leyes de Dios, guarda todas las leyes de Dios, y si no es así, guarda la que puedas. Lo ideal es que guardes las leyes de Dios, todas, pero si no, guarda las que puedas. Cómete tu chicharroncito y tal, pero luego pues que seas consciente, pero que luego tengas otras leyes, guardes otras leyes que sean más importantes que a lo mejor la comida kosher, por ejemplo. O al revés, que guardes el kosher, pero que no vayas a la sinagoga o que cualquier cosa. El tema es que aceptan. Lógicamente esto es una empresa. Es una empresa que recauda mucho dinero de sus feligreses, de sus integrantes, así como de todos aquellos países donde ellos se han movido y han colocado pues a esos gobiernos como Argentina, Estados Unidos y otros países. Como ellos dicen que Dios se manifiesta en el plano terrenal, material, y que por lo tanto no es un pecado tener posesiones y adquirir posesiones, con lo cual el medio justifica el fin, eso es una máxima también, el medio justifica el fin. Si tenemos que, nos interesa un banco y tenemos que absorberlo, vamos a hacer todo lo posible, y cuando digo todo lo posible, es todo lo que os podéis imaginar, para conseguir ese banco. Porque Dios está ahí, Dios nos lo está permitiendo. Y como encima la Torá les habla, estos rabinos que hablan hablan con la Torá y dicen, la Torá me ha dicho que ese banco tenemos que conseguirlo. Por lo tanto, hay que hacer todas las estrategias posibles y habidas por haber, aunque sea lo que sea, para conseguirlo. Estamos agraciados por Dios y Dios nos apoya. Como ellos creen en los milagros, porque acordaros que en sus inicios, este rabino, que le llaman el chamán y todo eso, pues este rabino del buen nombre, Baal, pues tenía una serie de secretos, que imagino que han ido pasando pues de familia en familia, que han ido dirigiendo el Jabat. Y todos han ido teniendo ese secreto en el que creen firmemente en los milagros, en que la oración y milagros. Entonces, este individuo se pone en contacto con el hijo del yerno de trompetas. En su primera lecciones, donde el trompeta entró, en el 17-18, pone en contacto, su hijo entra en contacto con el trompeta financiándole y presentándole también, siendo el intermediador junto con el Berel Lazar, para conocer y presentarles en Brooklyn oligarcas judíos que quieren invertir en Nueva York o en Estados Unidos. Y de la misma forma quieren
que el Trompetas y su grupo inviertan en Moscú para desarrollar, por ejemplo, el Soho de Nueva York. Hacer un Soho en Moscú. Hacer barrios de alto nivel en Moscú. O sea, este es el proyecto que une a los dos continentes, a los dos, digamos, polos, por denominar de alguna manera, oligarcas rusos y oligarcas nacionalistas americanos. Se unen, empiezan a conocerse, a viajar. De hecho, la hija de Trump viaja, la invitan para llevar el mensaje de su padre, entregar los informes y tener un primer contacto con esos inversionistas. Ya en este segundo mandato ya se han consolidado estas reuniones, estos negocios, ya han hecho negocios. De hecho, el yerno de Trump, en el 2007 creo recordar, según vi yo, que compró un edificio en $300 millones a un oligarca ruso que tenía en Estados Unidos. O sea, que se estaban intercambiando capitales. Putin, por supuesto, él tiene contacto con el Trompeta, pero a nivel que ni te puedes imaginar. A nivel que ni te puedes imaginar. Volviendo a la mafia, una de las mafias más terribles es la rusa, con estos oligarcas judíos rusos, de este grupo, del Chalá. Y esos son los que han creado, han manipulado, han provocado cambios, o por lo menos lo han intentado, cambios en lugares del planeta, en países del planeta, para crear revoluciones. Entonces todo el mundo va a que si fue Soros y tal. No. No. Soros pertenece a una rama. A una rama. Que es la, digamos, de la rama que os he contado antes, modernidad, progresismo demócrata. De los progres. Y Putin, a partir de que juega en los dos bandos también, porque lo que le encanta es la confrontación. Él entrar en un lugar a través de ONGs también, que no son rusas, que vienen por otro lado, igual que pasa con el petróleo. No, que no se compra petróleo a Europa, pero va por un lado por allá. Oye, no me es ahí, tío. Muy bien. Es que anoche estábamos en el sofá de ahí viendo una peli, está de puta madre, y se meó en el mismo sofá. Y yo siento una cosa caliente y digo, coño, mierda. Me cogí una encojonada. Pero bueno, es así, es un bebé, todo estoy enseñándole. Y con esto quiero, con esta paja mental, acordaos que es una paja mental, un invento, quiero llevaros a que lo que vemos hoy día y lo que hemos visto en España, por ejemplo, con el País Vasco y con los catalanes, nacionalismos, son, por Bajini, están el Putini. Por lo Bajini, el Putini está ahí para crear, despistar y también, ¿por qué no?, forzar a provocar ciertas políticas donde saque sus frutos. Esto que se hablaba de las oficinas que siempre os he dicho, quien realmente manda son las oficinas de inteligencia. Cada país tiene una oficina y atiende a uno de estos grupos. Unos atienden a los jesuitas, como puede ser la norteamericana, y otros atienden a estos grupos, al Yabat, que también pues atienden a ellos, como por ejemplo en el lado de Putin. Disculpar si esto es un cuento
porque lo estoy llevando. Tengo una serie de apuntes, pero me da igual. No estoy. Y eso es lo que estamos. La verdadera conspiración son las grandes mafias religiosas. Luego están, no sé en este caso si por encima o por debajo, las monarquías. Estas monarquías, que eran mafiosos, las monarquías, pues, a ver, dame dinero y si no, te jodo. O sea, que ya venían de una cierta represión y mafias, que luego se hacían reyes y tal, pero a través de cortar cabezas y de explotar a los demás. Y bueno, pues, a ver si es que lo feudal no eran mafiosos. Y la religión siempre luego ha estado detrás de ellos, diciendo tú a este sí, a este no, a este quémalo, a este cuélgalo, empálalo y vamos a quitarle a estos todos sus terrenos. Dime, churri churri. Yo creo que ha salido tú a mear fuera, ¿no? Qué bien. Tengo una fregona ahí con agua y un líquido ahí para que... Pero que no me mea aquí dentro. Que madera y no. Entonces, siempre los reyes de la monarquía ha estado con la iglesia, pero no nos despistemos que también han estado con los judíos, que eran los escribanos, en este caso en España por los sefardíes, pero entraban los judíos. Luego los judíos decían, no, convexo, bien, como carne de cerdo, bueno, pero no dejaban de hacer circuncisión a los niños y de manejar. Eso es lo que os decía yo. Eso de los convexos, bueno, soy familia de convexos, bueno, pero tiene sangre su judía, pues entra al chaval, que da igual. Lo importante es que tengamos gente y vamos a ver qué tú nos puedes dar, aparte de donaciones, etcétera, qué podemos sacar de ti o dónde nos puedes apoyar. O sea, todo es mafioso. Lo que quiero decir con esto es que todo es una jodida mafia, ya sea la monarquía que vivía a través, estaba supeditada a unas mafias, y estas mafias pues han ido cobrando, han ido posicionándose, bueno, siempre han estado, pero han sido los que colocan y sacan y entran a los políticos. La verdadera conspiración son auténticos grupos mafiosos que se mueven con todas las leyes de la mafia. Nos tocan unos a otros, nos sobrepasan esto, se respetan ciertas cosas y cuando no, pues acaban con una familia, un atentado, un tema y tal. ¿Me entendéis? O sea, pero son mafias. Yo los denomino mafias. Diré, no, tal, no. Entonces, ¿cuánto va? Ok, voy a ir terminando con esto. Este grupo de Chabad Lubavitch, pues es un grupo mafioso, peligroso, ávido de sangre, porque entiende, y vuelvo y repito, que Dios, que todo lo que es material está por la mano de Dios. Por lo tanto, ellos están haciendo bien. Y si luego leen en la Torá que dice que hay que respetar, no hay que asesinar, sino hay que proteger a los tuyos. Hay que protegerlos y, ¿cómo diría? Hay que adelantarse a los hechos para que no te suceda y suceda una desgracia a los tuyos. Esto me suena mucho a Yahvé, cuando vino al planeta y cogió a esta raza precisamente, dijo, no matarás a tu prójimo, pero claro, no matarás a los de tu grupo, a los de tu tribu, pero a los otros sí, es más, a los otros guerrea, que en eso yo te doy la fuerza y te apoyo. Como Dios, yo te apoyo para que guerrees y conquistes territorio,
pero para los tuyos las leyes estaban hechas para la tribu, no para... ¿Dónde está este? No para que se fuera algo universal, no, ¿qué coño? Todo eso me recuerda, ¿no? En el que la interpretación que dan a la Torá y que la da este Manechem Hendil, que ahora vamos a él, este judío, este rabino hasídico del siglo XX que os contaba al principio, pues este da unas interpretaciones de la Torá que dice esto que os he dicho. Dios no aprueba el asesinato, pero sí que defiendas a los tuyos, a tu familia, previniendo. Más vale prevenir que curar. Y el Talmud dice, si alguien va a matarte, levántate y mátale tú primero. Así. Si alguien va a matarte, levántate y mátale tú primero. O sea, estamos en una línea de la que yo os estaba hablando en estos vídeos, de que el amor con amor, pero ellos no, ellos es la muerte con muerte, ojo por ojo, diente por diente. Antes que tú vengas yo te doy. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que yo flipo. El que si alguien va a matarte, levántate y mátale tú primero. Esto nos lleva a que este grupo Jabat, cuyos fundadores son askenazis y que sionistas se vuelven al sionismo, en el cual sabéis que el sionismo no es necesariamente judío, es lo mismo que os decía del Jabat. Tú di que tú estás de acuerdo con las leyes judías, con algunas. Sí, pues ya eres. Hala, ya. Y te podemos invitar, y puedes entrar a una sinagoga sin problema, colega, cuando tú quieras. ¿Entendéis? Entonces este grupo askenazi, que son, no todos los askenazi, pero sí se convierten en sionistas, pues con esta primicia o premisa de que al que venga a matarte, levántate tú y mátale tú primero, porque eso es una forma, como dice la Torá, de prevenir el que pase una desgracia a tu familia, pues con esto se justifica todo. ¿Y cuál es una de las mayores justificaciones? Digamos, el sionismo en Oriente Medio, pues crean estos grupos de Hamás terroristas, los crea y los financia para encontrar un chivo expiatorio para entonces decir la Torá o el rabino Menachem Mendel dijo que la Torá le comunicó que había que prevenir a nuestra tribu. ¿Y cómo prevenir? Como dijo el Talmud, hay que atacar primero antes que nos ataquen. Eso significa un acto preventivo, que es lo que se ha denominado en este último ataque del viernes 13. Es un ataque preventivo, según los medios. Y ellos dijeron, no, esto es para prevenir, porque nos pueden atacar con nucleares, que no tienen armas nucleares. Entonces, siempre buscan esa justificación para encajar lo que les dice la Torá en ese acto. Vamos, o sea, blanco y en botella. Blanco y en botella, colegas. Entonces, esto que se ha denominado Operación León Naciente, que lo denominó el presidente de esta gente sionista, va acorde a lo que el rabino Menachem Mendel describió y dijo.
dijo, levántate como una leona y salta como un león. Levántate como una leona y salta como un león. Al degüello. Esto es lo que se dijo y está escrito. Y esto es lo que ellos defienden de que la Torá les ha dicho. Y que está bendecido por Dios materialista, Baal, como el otro rabino. Ya ve. El fin justifica los medios. Si tenemos que inventar de que él nos va a atacar y que podemos salir perjudicados, ya tenemos derecho y estamos obligados en defender, en prevenir. Por lo tanto, vamos a hacer un ataque que prevenga el que nos ataque a nosotros. Seremos pocos, sí, pero la fuerza de la oración hace milagros. Eso es lo que dicen. De hecho, antes del ataque del viernes 13, de esta operación León naciente, el Netanyahu fue al lugar donde oran y oró en función de estas palabras de que se cumpla el milagro, de que vamos a ejercer la fuerza para prevenir a nuestra gente y necesitamos el milagro, porque ellos, como os he dicho antes, es milagro todo es un milagro. Y más cuando tienen ese conocimiento que el Baal, Shen, Tao, supuestamente a través de la Cábala, ¿cómo era? La Cábala, ¿qué? Esperar, chicos. ¿Cómo era? Luriánica. De hecho, se me había olvidado, pero Baal, Shen, Tao son, digamos, quiere decir, son Sefirot. Digamos que lo tengo por aquí. A ver si os lo digo. Es un acrónico de las palabras hebreas Shomán, Binat y Dat. Después de Keter, del mundo de Keter. Shomán, Binat, Dat. Ese es el acrónico de tipo Baal, Shen, Tao, que son las Sefirot de sabiduría, conocimiento, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Sabiduría, entender y conocer. De ahí, pues, el conocer las letras secretas de Dios les dio la fuerza para provocar o hacer milagros. Y ellos, como creen en los milagros y como esta facción tradicionalista cree en que a través de la oración de rogar pueden conquistar, y diré, pero entonces en ese holocausto y lo que pasó con los nazis, señores, es que no es tampoco lo que contaron. Es que los pobres judíos que murieron fueron denunciados por estos askenazis, asquerosos iba a decir, askenazis, que eran los que daban toda la información de familias ricas judías, hebreas, para quitarles todo el dinero, todo el oro, todas sus empresas, todas sus casas, todas sus tierras, y lo mandaban a los campos de concentración. Estos mismos traicionaban a la propia gente supuestamente de la misma religión de ellos, la hebrea. Los traicionaban. No como te han dicho que era la SS, no. En la SS había las askenazis. Y de hecho luego en Rusia también, cuando fueron perseguidos muchos judíos que tenían poder, o sea que
tenían empresas, fueron jodidos, judíos jodidos, por esos askenazis. O sea, mafia, vienen de la propia mafia. Entonces, esta gente tiene una cierta guerra, y ya volviendo, con el otro bando romano, que son los jesuitas. Y entonces están en eso. Digamos que se cuidan. Yo no paso por aquí, tú tampoco pases por aquí. Al oro, que es de oro, colega. No jodamos porque entonces nos machacamos. Y tienen como ciertos acuerdos. Entre grupos mafiosos se manejan, entre familias mafiosas se manejan esos acuerdos de ciertos respetos o normas o límites que se ponen para no transgredir a los otros ni que se sientan mal. Entonces, bajo esta paja mental de que el Talmud les dice que levántate y mata antes que te mate a ti, pues con esto ellos atacan. ¿Y dónde atacan? A Irán. Irán, persa. Historia, bagaje histórico, arias, con ramificaciones de raza aria. Dígase, como decían los Rosacruces, de humanos que han avanzado, que han ido acorde a los cursos que hemos venido desde nuestra creación, desde nuestras, digamos, épocas, desde los mundos que hemos venido hasta periodos, mejor dicho, perdonad, desde esos periodos ellos han ido aprobando y no son razas, digamos, rezagadas, como os he dicho. Las razas rezagadas de la Mongolia y otras razas, las indígenas, etcétera. Pero estas razas arias de indoeuropeo, persa y toda esta parte de India, pues son razas que vienen, están acorde a su evolución temporal. Por lo tanto, esas razas rezagadas tienen que eliminarlos, porque les jode, pues dándole, atacando y creándole grupos terroristas en función a su religión. Le meten la religión porque normalmente las razas arias no necesitan de religión. Porque ya porque la religión es algo material de este plano. No necesita religión. Tienen lo suficientemente conocimiento y sabiduría y entendimiento para poder ellos mismos manejar y vivir en espíritu. No necesita religión. Meten la religión musulmana y la mixta con todas sus ramificaciones para precisamente romperles esa evolución aria, y así bajarles a ese plano terrenal, material, que tienen las religiones normales. Y entonces, como es una religión que son fanatismo, meten el fanatismo, meten ciertas leyes de su Dios, de Mahoma o de fulanito, menganito, pascualini, y con eso también sirve como a otras religiones para decir, no, esos son los malos, porque fíjate que es agresivo, ¿entiendes? Sirve de confrontación, les usan para confrontarse, pero lo que han hecho realmente esas religiones ha sido eliminar, no a todos, pero bueno, eliminar y destruir la evolución de esta raza aria. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a eliminar. ¿Qué tiene Irán? Aparte de, bueno, turísticamente acojonante. Energía acojonante. Lugares para el turismo, como os he dicho, acojonante. Millones, tienen un mercado de 90 millones, señores. 90 millones. Eso es un bocadito de nata para estos grupos. 90 millones de bocas, 90 millones de carnes que podemos venderle cualquier cosa. O sea, y luego tiene toda la parte estratégica que es la ruta del Canal de
¿cómo se llama? De Hormuz, que es lo más valioso, lo que siempre se ha peleado. Una de las grandes peleas que siempre ha habido entre civilizaciones ha sido siempre quién maneja o quién controla las rutas comerciales. Esa ha sido siempre. Las grandes luchas han venido por la controlación desde el Mediterráneo a través de estas otras culturas que controlaban a través de barcos, no solamente por barco, luego del ejército para controlar y para salvaguardar todos aquellos envíos comerciales que se hacían por el Mediterráneo. De ahí que surjan pues los ejércitos también. Esto, ¿cómo se llama? Estas mafias en la cual, mira, yo te dejo pasar, pero tú dame una parte de aquí y te dejo pasar. Esa es mafia, eso que ha habido siempre en la España también de Andalucía, que eran los pobres que bajaban con trabucos y asaltaban las diligencias para poder pasar por ahí. Si quieres pasar por aquí, tienes que pagar tu peaje. Punto pelota. Y es eso, es pagar un peaje. Entonces, ¿quién tiene ese control? Pues fulanito, menganito, pascualini y tal. Pues es ese, tener control. Y mejor, vamos a crear otra que sea mejor, para entonces ser nosotros los controladores de esa. Y a esa la vamos a eliminar. Se va a eliminar poco a poco. Vamos a crear otra. ¿Y cuál es esa? La de Irán para todo lo que es el Mediterráneo occidental. O sea, es todo esto. Pero, ¿de dónde parten esas cabezas? Pues del yerno del Trompetas, junto con el Trompeta y sus aliados, los oligarcas judíos rusos, el grupo Chabad, que quiere apoderarse de ese territorio. Ya Palestina se van a apoderar. ¿Y sabéis quién fue el creador de vamos a hacer una Florida en el Mediterráneo con Palestina? Uy, yo ahí ya visualizo. ¿Sabéis quién fue? El yerno, el Kushner. Este fue el ideólogo. Y luego por inteligencia artificial, pone a su suegro de payaso, viéndose que él estaba con una pancarta de que el promotor turístico y hotelero y de todo. Pone a su suegro, el suegro dice, sí, ponme a mí, hombre, si a mí... Cuando es él, junto con los otros, con su petit comité. ¿Y quién está? ¿Y quién va a ser Peter Lind? ¿No? El Peter Thiel, el que os decía yo, el de Palantir o Palantir. ¿Por qué le necesitan? ¿Y por qué? Porque es el que va a tener, el que cuando vayan conquistando, si conquistan, es el que va a hacer que todas sus leyes estén controladas con el control biométrico, etcétera, 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 que esta compañía ya funciona. Van a ser ejércitos con inteligencia artificial que van a controlar aquellos lugares que ya han sodomizado, han conquistado, y para tener ese control, para que ellos puedan andar y hacer sus cosas, esta compañía les va a permitir esa libertad, porque van a mantener el control. O sea, esto es una paja mental, ¿eh? Esto es un guión que quiero hacer yo a lo mejor para una serie en Netflix, ¿eh? Ojo, ¿eh? YouTube, esto no es real. Yo no estoy diciendo que esto sea así, ¿eh? Esto es una paja mental porque quiero hacer, no sé si un libro, todavía estoy indeciso, si un libro o hacer un guión. Ojo, ¿eh? Estoy contando una paja mental. ¿Pero me entendéis? O sea, religión, Talmud, nuestro Dios, Yahvé o Jehová, nos apoya, nos da la fuerza para que se produzca el milagro y aunque seamos 9 milloncitos, ganemos a 90 millones. El Trompeta y su secta en Brooklyn han sido los que han movido y están moviendo todo
Pero tampoco, ojo, ¿qué creéis? ¿Que Rusia va a entrar a defender al pobre Irán? Yo no estoy defendiendo a Irán tampoco, ¿eh? Porque eso es una, no sé, eso es un país también que se han buscado lo que se han buscado porque había que tener controlado, porque eran cantidad de tribus que había que tener, pero lo que sea, nunca puedo defender lo que Irán hacía y ya en Irán ya había ciertos controles, estaban las CBS, o sea, estaban también entrando en todo eso, porque lo que querían es, ellos, como os dije, están siempre chivos, están siempre alerta de que por dónde no viene o por qué quieren van a venir por aquí o tú no entras, había espías, siempre están chivos, siempre viven en modo chivo, en modo, ¿entendéis? Y para ello tienen que tener entonces un sistema de control y de contraespionaje fuerte. ¿Creéis que Putin va a defender? No. Si Putin lo que quiere es que le tumben, como entregó a Libia, entregó a todos los otros. Putin quiere que les tumbe. Porque Putin tiene el negocio de todo lo que se va a hacer ahí. Putin tiene negocio. Los oligarcas tienen negocio. Los oligarcas judíos, que son los únicos. Si no eres judío, tú no eres oligarca en Rusia. Askenazi. ¿Entendéis? O sea, no es verdad que Putin buscará una justificación, les dará chimorreo y así, algunos drones y tal, pero no, les va a dejar, les va a colar, y los iraníes lo saben. China dice, bueno, si no vamos, es posible que China, sabiendo que quieren joderles la ruta de la seda, es posible que pongan en marcha y saquen a la mafia china, a crear, a joder. Nunca ellos van a ir de cara. Sería un error. China está de lo mejorcito, se ha mantenido ahí, tiene un concepto en ese término diferente al que para prevenir tengo que matar primero, lo hacen de otra forma, pero no se enfrentan a la cara y puede que vayan recibiendo apoyos a través de Pakistán, no de China, de Pakistán pase apoyo, eso sí. Tú eres el que nos va, el que vas a hacer lo que nosotros no podemos hacer, públicamente. Pero Putin, olvidaros. Y entonces es la lucha que hemos visto, los modernistas y los tradicionalistas. Dos mafias que intentan, pues bueno, tú ya tuviste tus 4 años, ahora déjanos nosotros 4 años. Bueno, y no jodan mucho, ¿eh? Bueno, vale, que tampoco te jodemos a ti. Y ya está. Y mientras en el medio estamos los de siempre. Los de siempre. Carne de cañón, decía mi padre. Y ya. De ahí que os vengo diciendo mucho tiempo ya, ver, oír, callar y jugar. Como veis, pero claro, yo me callo, porque yo no estoy diciendo lo que pienso. Esto es una idea. Una idea. Son ideas que, bueno, pues me hago paja mentales, vuelvo y repito, yo tengo la muñeca muy suelta. Pero son ideas. Y esto es la única conspiración en la que yo creo, la que pues me he preocupado en mirar cositas para sacar material para crear esta sinopsis larga que os he contado, esta breve historia de este guión, o libro, quién sabe, que hay personajes ficticios, personajes reales, pero bueno, porque pero son ficticios.
Esto es pura ficción. Ellos cumplen con la función de que se les va a dar por el milagro de su Dios, Yahvé. Que se le dé. No lo sé, porque Yahvé ya cuando las tribus hizo todo eso y creó las tribus de Judá y toda esa historia de Abraham y Moisés y todo esto, nunca pudieron completarlo 100%. Pero para que veáis cómo el mal, ellos actúan con el mal, porque así lo dice la Torá, o la interpreta este rabino. No es que lo diga, lo interpreta este rabino. Son estudiosos, acordaros que son estudiosos de la Torá y del Talmud, y dan interpretaciones, como la Biblia y tal, son interpretaciones que lo ponen en contexto de la época en la que está viviendo estos grupos. Entonces, todo esto que os he contado de este rabino del siglo XX, lo pone en contexto con el Estado sionista israelí en, digamos, en Oriente Medio. Lo pone en ese contexto. Si estuvieran en otro contexto, pues no habría dicho esto. Pero al ver que están en un sitio donde están rodeados de gente que no los quiere, pues en ese contexto dice, interpreta el Talmud en función a que, ojo, que tenéis que protegeros, colega, prevenir. ¿Y para eso qué? Crear vosotros mismos un muñeco para que podáis tener justificación siempre que queráis para ¡pum! Atacar y dar, no, para prevenir. Es que ellos nos atacaron. Como nos atacaron primero, o sea, sacrifican a su propia gente, como ocurrió en Israel, para poder luego atacar y llegar a lo que llegaron. Pero es que dicen, es que estamos sacrificando a jóvenes, pero que bueno, es que eso es su sangre. ¿Qué mejor que se sacrifique a nuestros propios corderos que van a llegar al reino de los cielos? Que el Señor nos dice, sacrifícalos, porque el objetivo es más importante que el medio. El medio justifica el fin. Por lo tanto, adelante, que son hijos, que la muerte no es muerte. Como los otros dicen que cuando van se encuentran con un harén. Pues igual. Todo es igual. La religión es lo que ha hecho en su primer momento, no. Ojo, en sus comienzos sí tuvieron una labor. Digamos, para manejar tribus medianamente salvajes, sin conciencia todavía muy desarrollada, y la religión les encauzó, les metió en vereda para que no fueran tan agresivos, para cuidarse, para dar amor, para proteger al desprotegido, etc. En sus comienzos, todo, como siempre, como todo, en sus comienzos tienen un valor del porqué y se defiende ese valor. Pero luego ya se va, porque la humanidad, el humano, empieza a interpretar en función de sus propios intereses. Y como venimos con un cuerpo del deseo, de mío, 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 ¿dónde está lo mío? Para mí y para mi gente, pues eso hace que la avaricia, la ansiedad, las ansias de conseguir poder. ¿Y cómo es el poder? El dinero te lo da, no te da otra cosa. La inteligencia no te da poder. Sí te da un poder la inteligencia, que también es, yo te doy un poder egocentrista porque eres muy inteligente
eres un sabio que nos vas a ayudar a escribir tales leyes o crear tales formas de Estado, y te vamos siempre a decir que gracias al mentor fulanito, y te vamos a poner en una categoría de consultor asesor genial, bajo todo ese ego genial, increíble, mira cómo son tus ideas y tal, no sé qué, pues te vamos a poner ahí. No necesito dinero, no, yo no quiero dinero, yo quiero, porque es que tengo unas ideas tan buenas para la humanidad, tan buena para la mujer, tan buena para el hombre, tan buena para la familia, tan buena para que seamos una humanidad. Pues claro, y ellos dicen, sí, no te preocupes, nosotros tenemos el dinero para llevar eso a cabo. No te preocupes, escríbenoslo. Lo escriben y lo van moviendo y manipulando. Pero yo no dije de hacer eso, no, pero vamos a comenzar así. No, lo tuyo va. Pero primero vamos a comenzar así porque mira, el ser humano, tú lo dijiste, es un ser humano que tiene esas cualidades y tal, y entonces hay que... no, ok, pero el objetivo final es que seamos así. Sí, tú no te apures. Así estamos, como estamos con todos estos estados, con todas estas civilizaciones que han crecido, todo con buenas ideas, como siempre, han madurado, ahí se han creado los egos, el poder, y viene la declinación. Y en este caso creo que viene una declinación. Por mucho que ellos quieran creer e invocar a que descienda otra vez Yahvé en su reino, ya no hay posibilidad. Sí va a haber caídas de muchas cosas, pero no creo que se lo vaya a dar. Y lo importante es que nuestros pensamientos, nuestras acciones sean de ayuda, de amor incondicional a los que tenemos, como siempre, a nuestro alrededor, ya sea reino mineral, vegetal, animal o humano. Amar incondicionalmente a estos reinos, reconocerlos, hacernos conscientes de esos reinos, no ignorarlos, porque no hay peor castigo que la ignorancia también. No ignorarlos, sino bendecirlos. No estoy hablando como evangélico. Se me olvidaba. Dicen, se rumorea, por aquí hay muchos pajaritos, vienen de vez en cuando unos pajaritos y me dicen, pío, que este Shabbat Lubavitch fueron no los creadores, vuelvo y repito, de la iglesia evangélica sale luteriana, sale del protestantismo. De ahí, por los bautistas, los otros, y se crea la evangélica. Luego está ciertos grados de iglesias evangélicas que se denominan inclusive cristianas, en algunos casos, que pasan a una cierta modernización, evolucionan. ¿Y qué ocurre? Que se infiltran en estas iglesias, en estos pastores, creándose y formando asociaciones de grupos de evangélicos de Canadá, grupos evangélicos de Massachusetts, yo qué sé. Porque no hay mayor control que cuando tú creas, como se creó en Rusia, la Confederación Institucional Judía. Pues cuando tú creas asociaciones, vas agrupando y ya no se van desperdigando. Entonces creas agrupaciones, asociaciones, donde tú ya sabes quiénes están ahí, quiénes son ahí y qué pueden hacer ahí. Y son bases de actuación. Entonces de ahí están los pastores, que son de estos mismos, ahí, para crear iglesias. Como las asociaciones son las partes centralizadas, luego hay unas nacionales, otras locales, pero que inclusive las nacionales están divididas, con lo cual no son centralizadas 100%, tú tienes el poder económico de cada una de esas asociaciones o iglesias. ¿Sabéis cuántos millones de dólares entran diariamente en las arcas de estas iglesias evangélicas? ¿Sabéis cuántos pastores han sido un accidente? O como en Rusia, se ha caído por la ventana.
porque no han entrado en lo que les estaba diciendo que entrasen y repartieran. ¿Y cuántos pastores han caído en desgracia por estos grupos? Así. Y claro, ya por miedo, tú dices, ah, no, yo me salgo. Ah, no, ¿qué quieres que diga? Que vaya, sí, sí, no, tú nos tienes que dar ese dinero a esta asociación. Esta asociación es nuestra. Y recaudan dinero full de ahí. Pero, paquetón, ellos saben perfectamente de qué se mueve la religión. Que esconden todas las religiones. Entonces, están dentro, pero para manipular, para controlar el dinero de un segmento de esos grupos. ¿Y para qué? Para hacer fuerza políticamente a los nacionalistas, a esa línea tradicionalistas. En sus liturgias, en sus reuniones, en sus cánticos, ahí te dejan un mensaje. Por fulanito, nos interesa más que el otro. ¡Pah! El poder que tiene la iglesia evangélica está. ¿Qué pasa, Chichi? Está en lo más alto, colegas. Sí, sí. Chequear a vuestro alrededor, ya verá cómo encontréis algún evangélico. Siempre. ¿Y de dónde, de qué segmento? Pues siempre de los perseguidos, como los gitanos, romaníes, gente de barrio, pobre, humilde, campesino. La iglesia católica te ha abandonado, eso nada, sí, hacen cosas, sí, pero la evangélica te exaltamos, entra el Espíritu Santo en ti, porque te exaltamos, gritamos, cantamos, usamos la música, usamos el movimiento, la danza, los tambores, las guitarras, el grito, el éxtasis. ¡Ah! Ay, qué bien me encuentro cuando salgo de la misa. Ay, cuando salgo del pastor, este sí me gusta. Nos ha jodido. ¿Entendéis? Pues, dicho esto, es uno de los vídeos más largos que he hecho. Espero que no lo saquen. Vuelvo y repito, YouTube, esto es una paja mental. Esto es un tema que estoy contando un cuento para un guión, ¿eh? Nadie me tiene que creer nada de esto, por favor. Con esto un bizcocho esta mañana a las 8. Ver, oír, callar. Y hoy más que nunca, jugar. Chao, chao.